Continuando, vamos a hacer uso de otro método. Vamos a minimizar este método getFrecuencia y vamos a centrarnos en este otro método, getFrecuencias. Bien, entonces este método nos va a servir para obtener una lista de registros de la tabla frecuencia que cumplan con ciertas condiciones. Bien, entonces declaramos nuestro método público getFrecuencias. No va a recibir ningún parámetro, ya que su objetivo es recuperar todos los registros relevantes de la tabla frecuencia. Definimos nuestra sentencia SQL. Se construye esta sentencia SQL para obtener información de la tabla frecuencia. Entonces aquí lo que estamos haciendo es seleccionar el campo ID frecuencia y el identificador, el campo frecuencia y el campo dayCreate. Con esto pues le estamos dando, con dayFormat le estamos dando formato a la columna dayCreate en el formato del día, mes y year, ¿no? Que es año, ¿no? Y luego le damos un sobrenombre o un alias llamado fecha registro. Luego aquí la condición del filtrado es que aquí donde dice where es que solo se seleccionan registros cuyo estado o el estatus sea distinto que 0. Y luego pues le hacemos un order by, o mejor dicho, le hacemos que nos muestre la información ordenada por el ID de la frecuencia y de manera descendente. Bien, luego pues aquí lo que estamos haciendo es que si utilizamos este método selectAll para ejecutar la sentencia SQL que está guardada en esta variable. Entonces este método que pertenece a una clase base que gestiona operaciones en la base de datos. Entonces ejecuta la consulta, devuelve todos los registros encontrados como un arreglo, normalmente un arreglo multidimensional donde cada subarreglo representa un registro. Y luego pues hacemos la devolución del resultado. Devolvemos el resultado de la consulta almacenado en $request. Continuando, vamos a tener otro método. Bueno, minimizamos este método y ponemos acá el método llamado putFrecuencia. El método putFrecuencia nos va a servir para actualizar el valor de la frecuencia en la tabla frecuencia, siempre y cuando no haya otro registro con el mismo valor de frecuencia, pero con un ID diferente. Bien, primero pues declaramos nuestra función pública llamada putFrecuencia. Este método va a recibir dos parámetros: el ID de la frecuencia o el identificador de tipo entero y la frecuencia, que es el nuevo valor de la frecuencia que se desea asignar, que es de tipo string. Bien, luego hacemos aquí asignación de valores a las propiedades de la clase, ¿no? Lo que viene por parámetro lo asignamos a las propiedades que tenemos aquí en la clase ya declaradas. El valor de ID frecuencia recibido se asigna a la propiedad de la clase thisInID frecuencia, y lo mismo del valor de frecuencia, ¿no? Lo asignamos al valor de la clase str frecuencia. Entonces esto permite que los valores sean utilizados dentro de la clase en otras partes si es necesario. Luego tenemos una consulta para verificar la existencia de la frecuencia. Entonces construimos una sentencia SQL para verificar si ya existe otro registro con el mismo valor de frecuencia, pero con un ID diferente. Entonces frecuencia igual a fr verifica si ya hay un registro con el mismo valor de la frecuencia. Luego aquí tenemos esto de acá, que es ID frecuencia, que sea distinto de este marcador, que es el que tenemos aquí, que vendría a ser el ID de la frecuencia. Entonces aquí lo que hacemos es que nos aseguramos que el registro con el mismo valor de frecuencia no tenga el mismo ID, que sea diferente al ID que está viniendo, ¿no? O que no tenga el mismo ID que el registro actual. Esto es para evitar que se intente actualizar el mismo
el mismo registro. Luego tenemos aquí status diferente a 0. Entonces aquí lo que hacemos es que filtramos los registros para que solo se seleccionen aquellos con un estado válido, no igual a 0. Bien, luego hacemos aquí la preparación de los datos. Acá preparamos los datos para la consulta. Se prepara un arreglo asociativo llamado ArData que contiene los datos que se usarán en la consulta SQL. Bien, FR, como ya lo expliqué, se asocia con el valor que viene acá de la propiedad de la clase, que es la nueva frecuencia que se va a actualizar, y dos puntos ID FR, pues igual se asocia con el valor del ID que es el identificador del registro que se quiere actualizar. Luego hacemos aquí la ejecución de la consulta para verificar si la frecuencia ya existe. Se ejecuta la consulta utilizando el método select. Este método busca registros en la tabla frecuencia que coincidan con los criterios establecidos. Un registro con la misma frecuencia pero con un ID diferente, entonces el estado debe ser distinto a 0, como ya lo hemos visto aquí. Bien, todo el resultado que ejecutemos, la sentencia SQL con la información que estamos enviando a través de ArData, que es un array asociativo, todo ese resultado se va a almacenar o se devuelve y lo guardamos en esta variable $request. Bien, entonces luego aquí lo que estamos haciendo es una condición para verificar si la frecuencia ya existe. Si la consulta no devuelve ningún resultado, es decir, no hay registros con el mismo valor de frecuencia y un ID diferente, la variable $request estará vacía. Esto significa que no existe ningún conflicto y el valor de frecuencia es único para el ID dado. Luego aquí tenemos una actualización de la frecuencia, un update a la tabla de frecuencia. Si no existe ningún conflicto, se crea una consulta SQL para actualizar el valor de la columna frecuencia. Se establece un nuevo valor de frecuencia en el registro con el ID frecuencia dado. Se prepara el arreglo con los datos necesarios para la consulta. Se ejecuta la consulta de actualización utilizando el método, en este caso el método update. El resultado de la actualización, el número de filas que se van a ver afectados o un valor indicativo de éxito. Se guarda eso aquí en $request update y se devuelve.